El Imperio Romano fue una de las civilizaciones más poderosas y duraderas de la historia, cuya influencia ha dejado una huella profunda en la cultura, la política, la arquitectura y el derecho, que perdura hasta nuestros días. Fundado en el siglo VIII a.C. como una pequeña ciudad-estado en la península itálica, Roma experimentó una expansión fenomenal que la llevó a convertirse en una de las entidades políticas más vastas de la antigüedad, abarcando territorios desde las Islas Británicas hasta las orillas del norte de África y desde el Océano Atlántico hasta Asia Menor. A lo largo de más de 1000 años, el Imperio Romano atravesó transformaciones políticas, sociales y económicas, primero como una república, 509 a.C., 27 a.C., y luego como un imperio autocrático que perduró hasta su caída en el siglo V después de Cristo. Roma no solo fue un imperio en términos territoriales, sino también un centro de avances significativos en áreas como la ingeniería, la arquitectura, el derecho y la organización administrativa. Los romanos construyeron una red de caminos, puentes y acueductos que facilitó la comunicación y el comercio a lo largo de su vasto dominio. Su sistema legal, basado en el derecho romano, es la base de muchos sistemas jurídicos modernos y ha tenido una influencia duradera en la organización de sociedades y gobiernos en todo el mundo. Además, el legado cultural de Roma es evidente en la lengua latina, que dio origen a las lenguas romances, y en las tradiciones políticas, filosóficas y artísticas que han perdurado en la civilización occidental. El Imperio Romano, que dominó gran parte del mundo conocido durante casi 5 siglos, es considerado una de las civilizaciones más influyentes y poderosas de la historia de la humanidad. Su caída, a finales del siglo V después de Cristo, marcó el fin de una era y el comienzo de un periodo de inestabilidad y fragmentación en Europa, conocido como la Edad Media. La desintegración del Imperio Romano fue el resultado de una combinación de factores internos, como la corrupción, el debilitamiento económico y la inestabilidad política, así como de amenazas externas, como las invasiones de los pueblos germánicos. Sin embargo, ¿qué hubiera sucedido si el Imperio Romano nunca hubiera caído? ¿Cómo habría cambiado el curso de la historia mundial si Roma hubiera logrado sobrevivir y seguir siendo la potencia dominante en el Mediterráneo y más allá? Imaginando este escenario alternativo, el impacto sobre la historia, la cultura, la política y la economía sería incalculable. En primer lugar, la permanencia de Roma habría mantenido una estabilidad política y territorial en Europa, lo que habría evitado la fragmentación del continente en los reinos medievales que más tarde darían forma a las naciones modernas. Sin la caída del Imperio Romano, no habría surgido el sistema feudal, con sus jerarquías y estructuras sociales de vasallos y señores, que caracterizó gran parte de la Edad Media. En lugar de un mundo dividido en pequeños reinos y feudos, el Imperio Romano, con su tradición centralizada de gobierno y administración, podría haber mantenido una estructura política unificada en gran parte de Europa. La permanencia de Roma también habría tenido un impacto significativo en el desarrollo del cristianismo. Tras la caída del Imperio Romano, el cristianismo se convirtió en una de las principales fuerzas organizativas y culturales de Europa, especialmente con el auge de la Iglesia Católica. Si el Imperio Romano no hubiera caído, el cristianismo probablemente habría evolucionado de una manera diferente, posiblemente sin la necesidad de la influencia de la Iglesia para llenar el vacío dejado por el colapso del Estado romano. Es posible que Roma hubiera mantenido un control más directo sobre la religión, y la relación entre el poder secular y religioso podría haber sido muy distinta a la que experimentó la Europa medieval. En cuanto a la economía, la supervivencia del Imperio Romano habría mantenido el sistema de comercio y las infraestructuras avanzadas, como las famosas calzadas romanas, los puentes y los acueductos, que facilitaron el intercambio entre las distintas regiones del imperio. El comercio habría continuado floreciendo a través del Mediterráneo y más allá, posiblemente con un grado aún mayor de integración económica en Europa y el norte de África. Sin el colapso de Roma, es probable que la Europa medieval hubiera experimentado un desarrollo económico mucho más temprano, y la revolución comercial, que surgió en el siglo XI, podría haber tenido lugar mucho antes, acelerando el progreso económico y social en la región. El legado cultural de Roma también habría continuado prosperando. El sistema legal romano, con sus principios de justicia, derecho de propiedad y ciudadanía, habría sido la base de un sistema jurídico que continuaría influyendo en Europa y más allá. En lugar de los sistemas feudales y medievales que surgieron tras la caída del imperio,
el derecho romano, que en muchos aspectos sentó las bases del derecho moderno, podría haber continuado evolucionando y sirviendo de modelo para el resto del mundo occidental. La lengua latina, lengua oficial del Imperio Romano, habría seguido siendo una lengua de cultura, educación y administración, con una mayor influencia sobre las lenguas modernas de Europa, como el italiano, el español, el francés y el portugués. Si el Imperio Romano hubiera perdurado, es probable que los avances en ciencia, tecnología y arquitectura también se hubieran acelerado. Los romanos fueron pioneros en muchas áreas, incluyendo la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo y la medicina. La supervivencia del imperio habría proporcionado un entorno estable para la continuidad de estas innovaciones, lo que podría haber dado lugar a avances tecnológicos más rápidos en comparación con el lento progreso durante la Edad Media. Además, la red de conocimientos y la cultura de intercambio que existían bajo Roma habría continuado favoreciendo la difusión de ideas y tecnologías a lo largo del imperio y hacia el resto del mundo. Un aspecto fascinante de este escenario alternativo sería el impacto en el mundo fuera de Europa. Durante la Edad Media, el mundo oriental, particularmente el Imperio Bizantino, que fue la continuación del Imperio Romano de Oriente, jugó un papel crucial en el mantenimiento del legado romano. Sin embargo, en ausencia de la caída del Imperio Romano de Occidente, es probable que el Imperio Bizantino nunca hubiera experimentado la presión de ser la única gran potencia romana superviviente, lo que podría haber llevado a una mayor estabilidad y expansión en el este. Además, las relaciones comerciales y diplomáticas entre Roma y otras grandes civilizaciones, como la China de la dinastía Tang o el Imperio Islámico, podrían haber dado lugar a un intercambio cultural y científico aún más profundo y temprano. Por otro lado, la caída del Imperio Romano no solo significó el fin de una civilización, sino también el ascenso de nuevos poderes, como los reinos germánicos, los francos y más tarde el Sacro Imperio Romano Germánico. La permanencia del Imperio Romano habría alterado este panorama, posiblemente evitando la formación de estas entidades políticas o alterando radicalmente el rumbo de su evolución. En lugar de la Edad Oscura que siguió al colapso de Roma, Europa podría haber experimentado una continuidad en el conocimiento y el desarrollo cultural, lo que habría cambiado el curso de la historia de la humanidad en términos de la Edad Media y el Renacimiento. Es interesante también imaginar las implicaciones de la supervivencia del Imperio Romano en términos de la expansión hacia nuevas fronteras. Roma ya había intentado expandirse más allá de sus fronteras conocidas, especialmente en el norte de África, Asia Menor y las Islas Británicas. Con una Roma aún sólida y estable, es posible que la expansión hacia otras regiones, como los territorios que más tarde serían ocupados por los vikingos o el Islam, hubiera ocurrido de una manera completamente diferente. Roma podría haber llegado a ser una potencia dominante en todo el Mediterráneo y más allá, alterando las dinámicas de poder globales y limitando el surgimiento de otras grandes civilizaciones en la historia medieval y moderna. Sin la caída de Roma, el proceso de unificación de Europa bajo la influencia de la Iglesia, y más tarde de naciones como Francia, España o Inglaterra, habría sido completamente distinto. El concepto de nación moderna tal como lo entendemos hoy podría no haber surgido de la misma manera, y las identidades nacionales y territoriales podrían haber evolucionado de una manera más centralizada y romana, lo que podría haber dado lugar a una historia política y cultural completamente diferente. En conclusión, la supervivencia del Imperio Romano habría tenido un impacto profundo y duradero en la historia mundial. Desde la política y la economía hasta la cultura y la tecnología, el mundo que conocemos hoy podría haber sido radicalmente distinto si Roma hubiera logrado mantenerse como una potencia global. En lugar de la Edad Media fragmentada y un proceso de renacimiento gradual, la continuidad de Roma podría haber dado lugar a una evolución más rápida y estable en las áreas más fundamentales de la civilización humana. Sin embargo, también es posible que la propia permanencia del imperio hubiera enfrentado nuevos desafíos y dificultades, planteando la cuestión de si un imperio tan vasto podría haber mantenido su cohesión y relevancia a lo largo de los siglos. Este ejercicio de imaginar un mundo sin la caída del Imperio Romano nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las grandes civilizaciones y cómo los giros de la historia pueden dar forma a las culturas y sociedades que heredamos. Ahora cuéntanos, ¿qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.